Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Se da inicio a la audiencia general presidida por el Papa Francisco. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Y con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa Francisco. In quel tempo Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, Del Evangelio de San Marcos. Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadle. Llamaron al ciego, y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que haga? El ciego le dijo: Rabuní, que vea. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado, y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. De l'Évangile selon saint Marc. Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus Este mismo pasaje bíblico será leído en 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Ahora, la lectura en lengua francesa. Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrête et dit: Appelez-le. Mientras tanto, nosotros aprovechamos estos instantes para saludar a las emisoras conectadas con nosotros, que están retransmitiendo nuestra señal. Ellas son EWTN TV, Setelmont TV, Radio Televisión Diocesana de Toledo, Radio Paz Miami, Radio María de Venezuela y Radio María de Chile. Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Parole du Seigneur. Y ahora hará lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico en lengua inglesa. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, Recordamos que estamos escuchando la proclamación del capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, versículos 46 al 52. Son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and said, Call him. And they called the blind man, saying to him, Take heart. Y mientras tanto, nosotros agradecemos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal de Vatican News, vaticannews.va, Facebook y YouTube. Y naturalmente siempre nuestro gracias a las emisoras de radio y televisión que están conectadas con nosotros. And immediately he received his sight and followed him on the way. The Gospel of the Lord. Y ahora escucharemos el pasaje bíblico en lengua alemana. Lesung aus dem Markus-Evangelium. Am Weg saß ein blinder Bettler, Bartimäus. Recordamos a nuestros oyentes que el Papa Francisco inició el pasado 29 de enero de este año un nuevo ciclo de catequesis centradas en las bienaventuranzas. Luego hizo una pequeña pausa y dedicó una catequesis a la solemnidad de la Anunciación del Señor. Y en Semana Santa centró la catequesis en el relato de la pasión de Jesús para ayudar a interpretar este tiempo de pandemia. Seguidamente, el 15 de abril, Francisco retomó su catequesis sobre las bienaventuranzas y profundizó sobre la séptima, la de los artesanos de paz.
Y el último miércoles de abril, el Papa dedicó la reflexión de su catequesis a la última bienaventuranza que proclama la alegría que viene de la persecución a causa de la justicia. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado a la orilla del camino pidiendo limosna. Al enterarse de que era Jesús Nazareno el que pasaba, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron pues al ciego, y él, arrojando el manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Rabuni, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al instante pudo ver y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Y ahora es el turno de la proclamación del pasaje bíblico en lengua portuguesa. Leitura do Evangelho segundo Marcos. Chegaram a Jericó. Ali estava sentado à beira do caminho, mendigando, Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: «Jesus, filho de Davi». Recordamos a nuestros oyentes que durante la audiencia general del Papa Francisco, la palabra es proclamada en diferentes idiomas, 8, para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. Chamaram o cego. Ele, lançando fora a capa, ergueu-se de um salto e foi ter com Jesus. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: «Que queres que te faça?» «Rabuni», respondeu-lhe o cego, «que eu veja». Jesus disse-lhe: «Vai, a tua fé te salvou». No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Y ahora el mismo pasaje bíblico será proclamado en lengua árabe. ووصلوا إلى أريحة وبينما هو خارج من أريحة ومعه تلاميذه وجمع كثير كان ابن تيماوس بارتيماوس. Les recordamos a quienes nos están siguiendo a través de radio, televisión e internet que esta transmisión comenzó el 11 de marzo con el objetivo de poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Aquellas también que habitualmente venían a la plaza de San Pedro para seguir la catequesis del Papa Francisco. Y fue el mismo Santo Padre quien quiso transmitir esta audiencia para poder llegar al mundo entero que está viviendo restricciones en la movilidad debido a la pandemia de coronavirus. فقال له يسوع اذهب إيمانك خلصك فأبصر من وقته وتبعه في الطريق. كلام الرب. Y finalmente la proclamación del pasaje bíblico en lengua polaca. Z Ewangelii według świętego Marka. Niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Słysząc, że przechodzi Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał:
Y también en la mañana de este miércoles 6 de mayo, el Papa Francisco presidió la habitual misa en la Casa Santa Marta. En su homilía, el pontífice invitó a acoger la luz de Cristo y a dejarnos iluminar por su luz para vencer lo que nos tiene atados a la oscuridad, los vicios, la soberbia y el espíritu de mundanidad. Especialmente el Papa Francisco en este cuarta semana de Pascua, pidió por todos aquellos que trabajan en los medios de comunicación. Oremos, dijo el Papa, hoy por los hombres y mujeres que trabajan en los medios de comunicación. En este tiempo de pandemia arriesgan mucho y el trabajo es mucho. Y ahora nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi iniziamo un nuovo ciclo di catechesi. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis sobre el tema de la oración. La oración es el aliento de la fe, es su expresión más propia, como un grito que sale del corazón de quien cree y se encomienda a Dios. Pensemos en la historia de Bartimeo, un personaje del Evangelio, y les confieso, para mí es el más simpático de todos. Era ciego y estaba sentado mendigando a un lado de la calle en las afueras de su ciudad, Jericó. No es un personaje anónimo, tiene un rostro, un nombre, Bartimeo, es decir, hijo de Timeo. Un día escuchó decir que Jesús pasaría por allí. De hecho, Jericó era una encrucijada de gente, continuamente transitada por peregrinos y comerciantes. Entonces Bartimeo se apuesta, haría todo lo posible para encontrar a Jesús. Recordemos a Zaqueo que subió al árbol y tantos querían ver a Jesús y también él. Así este hombre entra en los evangelios como una voz que grita a todo pulmón. Él no ve, no sabe si Jesús está cerca o lejos, pero lo siente, lo entiende por la multitud, que en un cierto momento aumenta y se acerca. Pero él está completamente solo y a nadie le importa. ¿Y qué hace Bartimeo? Grita y continúa a gritar. Usa la única arma que tiene, la voz. Empieza a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y así continúa a gritar. Sus gritos repetidos molestan, no parecen educados, y muchos lo regañan. Le dicen que se calle, que sea educado, que no haga así. Pero Bartimeo no se calla, es más, al contrario, grita aún más fuerte: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Esa perseverancia tan bella de aquellos que buscan una gracia y llaman a la puerta del Señor y gritan y llaman. Esa expresión, hijo de David, es muy importante. Quiere decir el Mesías. Es una profesión de fe que sale de la boca de aquel hombre despreciado por todos. Y Jesús escucha su grito. La plegaria de Bartimeo toca su corazón, el corazón de Dios, y las puertas de la salvación se abren para él. Y Jesús lo hace llamar. Él se puso de pie de un salto, y aquellos que antes le decían que callara, no obstante, lo conducen al Maestro. Jesús le habla, le pide que exprese su deseo, esto es importante, y entonces el grito se convierte en demanda.
que recobre la vista, Señor. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Reconoce a aquel hombre pobre, indefenso, despreciado, toda la potencia de su fe, que atrae la misericordia y el poder de Dios. La fe es tener dos manos levantadas, una voz que grita para implorar el don de la salvación. El catecismo afirma que la humildad es la base de la oración. La oración nace de la tierra, del humus, del que deriva humildad. Viene de nuestro estado de precariedad, de nuestra constante sed de Dios. La fe, lo hemos visto en Bartimeo, es grito. La no fe es sofocar aquel grito. Lo que la gente hacía de hacerlo callar. Sofocar aquel grito es una especie de omertà. Sofocar aquel grito es una especie de omisión. La fe es protesta contra una condición dolorosa de la cual no entendemos la razón. La no fe es limitarse a sufrir una situación a la cual nos hemos adaptado. La fe es la esperanza de ser salvado. La no fe es acostumbrarse al mal que nos oprime y continuar así. Cari fratelli e sorelle, cominciamo questa serie. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos esta serie de catequesis con el grito de Bartimeo, porque quizás en una figura como la suya está ya escrito todo. Bartimeo es un hombre perseverante. Alrededor de él había gente que explicaba que implorar era inútil, que era un griterío sin respuesta, que era ruido que molestaba y basta, que por favor se parara de gritar. Pero él no se quedó en silencio y al final obtuvo lo que quería. Más fuerte que cualquier argumentación contraria, en el corazón del hombre hay una voz que invoca. Todos tenemos esta voz adentro. Una voz que sale espontánea, sin que nadie la comande. Una voz que se interroga sobre el sentido de nuestro viaje aquí abajo, sobre todo cuando nos encontramos en la oscuridad. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten compasión de mí. Hermosa oración esta. Pero tal vez estas palabras no están grabadas en toda la creación. Todo invoca y suplica para que el misterio de la misericordia encuentre su cumplimiento definitivo. No rezan solo los cristianos. Ellos comparten el grito de la oración con todos los hombres y las mujeres. Pero el horizonte todavía puede ser ampliado. Pablo dice que toda la creación gime y sufre dolores de parto. Los artistas se hacen a menudo intérpretes de este grito silencioso que presiona en toda criatura y emerge sobre todo en el corazón del hombre, porque el hombre es un mendigo de Dios. Hermosa definición del hombre. Mendigo de Dios. Gracias. Y acabamos de escuchar la catequesis del Papa de este miércoles centrada en la oración y con la cual el pontífice inicia hoy un nuevo ciclo de catequesis. Y dentro de unos instantes el pontífice dirigirá sus saludos a las personas de lengua francesa. Ahora el monitor francés acaba de saludar al Papa. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren.
Y ahora el monitor hace el resumen de la catequesis del Papa en francés. Son expression la plus juste. Elle est comme un cri qui sort du cœur de celui qui croit et se confie à Dieu. Dans le passage de l'Évangile que nous avons lu, un aveugle, Bartimée, utilise la seule arme en sa possession pour attirer l'attention de Jésus. Il crie. Alors beaucoup lui demandent de se taire, mais lui continue, et Jésus écoute son cri. La prière de Bartimée touche le cœur de Jésus, le cœur de Dieu, et les portes du salut s'ouvrent pour lui. Jésus l'appelle et il va reconnaître chez cet homme pauvre, sans défense, méprisé, la puissance de sa foi qui attire la miséricorde et la puissance de Dieu. Bartimée est un homme persévérant. Autour de lui, il y avait des gens qui expliquaient qu'il était inutile d'implorer, que crier était un vacarme qui dérangeait, c'est tout. Mais lui continue à crier de plus belle, et à la fin, il obtient ce qu'il voulait. Dans le cœur de l'homme, il y a une voix qui sort spontanément et qui invoque « Jésus, aie pitié de moi ». Les chrétiens partagent le cri de la prière avec tous les hommes et les femmes. Saint Paul affirme que la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement. L'homme est un mendiant de Dieu. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa. Queridos hermanos y hermanas, los momentos difíciles que vivimos son favorables para el redescubrimiento de la necesidad de la oración en nuestras vidas. Abramos las puertas de nuestros corazones al amor de Dios, Padre nuestro, que sabrá escucharnos. Que Dios los bendiga. Je salue cordialement les fidèles de langue française. Chers frères et sœurs, les temps difficiles que nous vivons sont favorables pour redécouvrir. Y ahora el monitor traduce en lengua francesa el saludo del Papa a los fieles franceses que acaba de pronunciar en italiano. Qui saura nous écouter. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments. Santo Padre, los fieles de lengua inglesa que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we begin a new series of catechesis on prayer. Prayer is the breath of faith, a cry arising from the hearts of those who Y este es el resumen de la catequesis del Papa en inglés. The beggar from Jericho. Though blind, he is aware that Jesus is approaching and perseveres in calling out, Jesus, Son of David, have mercy on me. By using the phrase, Son of David, he makes a profession of faith in Jesus the Messiah. In response, the Lord invites Bartimaeus to El express Papa hoy reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos que relata el pasaje del Bartimeo, el mendigo ciego, recordó que la fe es grito, la no fe es sofocar aquel grito, una especie de omisión. La fe es la esperanza de ser salvado, dijo el Papa. La no fe es acostumbrarse al mal que nos oprime. As we continue on our pilgrimage of faith, may we, like Bartimaeus, always persevere in prayer, especially in our darkest moments, and ask the Lord with confidence, Jesus, have mercy on me. Jesus, have mercy on us. And now the Holy Father will greet the English-speaking faithful in Italian.
Saluto i fedeli di lingua inglese collegati attraverso Saludo a los fieles de lengua inglesa conectados a través de los medios de comunicación social. Invoco sobre ustedes y sobre sus familias en este tiempo de Pascua la alegría y la fortaleza que vienen de Cristo resucitado. Que Dios los bendiga. In this Easter season, I invoke upon you and your families the joy and strength that come from the risen Christ. May God bless you. A continuación, el monitor de lengua alemana hará también el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. Pero primero llevará los saludos de los fieles de lengua alemana. Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, heute beginnen wir eine neue Reihe von Katechesen über das Gebet. Das Gebet ist der Atem des Glaubens und sein ureigener Ausdruck. Es ist wie ein Ruf, der aus dem Herzen dessen emporsteigt, der an Gott glaubt und sich ihm Una catequesis en la que el Papa afirmó que más fuerte que cualquier argumentación contraria en el corazón del hombre, hay una voz que invoca, una voz que sale espontánea sin que nadie la comande, una voz que se interroga sobre el sentido de nuestro viaje aquí abajo, sobre todo cuando nos encontramos en la oscuridad. Jesús, ten compasión de mí, ten compasión de todos nosotros. Der Herr sieht die Kraft seines Glaubens, der um das Geschenk des Heils fleht und Gottes Erbarmen auf sich zieht. Das Gebet kommt aus einem demütigen Herzen, das um die Unzulänglichkeit unseres Menschseins weiß und entspringt unserer Sehnsucht nach Gott. Die Demut ist die Grundlage des Betens, sagt der Katechismus, denn der Mensch ist vor Gott ein Bettler. Im Herzen des Menschen gibt es eine Stimme, die nach dem Sinn unseres irdischen Lebensweges fragt und Gott anruft. Ja, der gesamten Schöpfung, die bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt, ist dieses Flehen eingeschrieben. Auch sie bittet, dass das Geheimnis des Erbarmens Gottes seine endgültige Erfüllung findet. Nun richtet der Heilige Vater seinen Gruß an uns alle. Un affetto saluto i fratelli e le sorelle di lingua tedesca. La preghiera è l'espressione più bella della fede in Dio. Con afecto saludo a los hermanos y hermanas de lengua alemana. La oración es la expresión más bella de la fe en Dios, de la confianza en su amor misericordioso. Pidamos a Dios que nos dé un corazón humilde que lo espera todo de Él y siente siempre sed de Él. En este tiempo de Pascua, que el Señor resucitado llene nuestros corazones con su paz y alegría. Von Herzen grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Das Gebet ist der schönste Ausdruck des Glaubens an Gott und des Vertrauens in seine barmherzige Liebe. Bitten wir Gott, uns ein demütiges Herz zu schenken, das alles von ihm erhofft und immer den Durst nach ihm verspürt. Der auferstandene Herr erfülle in dieser österlichen Zeit unsere Herzen mit seinem Frieden und seiner Freude. Y seguimos con el resumen de la catequesis, ahora en nuestro idioma, el español. Que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy empezamos a meditar
sobre el tema de la oración. La oración es el alimento de la fe y también su expresión. Es como un grito que sale del corazón del que cree y que espera solo en Dios. Un ejemplo de lo que es la oración lo encontramos en el Evangelio que acabamos de oír. Bartimeo, que era ciego, pedía limosna sentado a la orilla del camino. Cuando oyó que Jesús estaba pasando por allí, no dudó en gritar, pidiéndole que se compadeciera de él. Sus gritos molestaban a quienes estaban a su alrededor y quisieron hacerlo callar. Él, en cambio, gritaba aún más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo, descartado, menospreciado por los demás, hizo una profesión de fe, reconoció a Jesús como el Mesías. Su ruego conmovió el corazón del Señor, que lo llamó y le preguntó cuál era su deseo. El grito del mendicante se convirtió en súplica, haz que recobre la vista. Jesús, que vio la grandeza de la fe de Bartimeo, le abrió las puertas de su misericordia y de su omnipotencia, atendió su plegaria y le concedió lo que pedía, la vista. Este pasaje evangélico nos ayuda a comprender que la oración nace de la fe, brota de nuestro ser criaturas frágiles y necesitadas de la continua sed de Dios que todos tenemos. Bartimeo nos enseña cómo orar, con humildad y perseverancia, confiando en el Señor y abandonándonos totalmente a su misericordia. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos a Jesús, el buen pastor, que nos conceda ser hombres y mujeres de oración, que con confianza y perseverancia presentemos al Padre compasivo nuestras necesidades y la de todos nuestros hermanos. Pasado mañana, 8 de mayo, se celebra en Argentina la fiesta de Nuestra Señora de Luján. Que ella, Madre de Dios y Madre nuestra, interceda por nosotros y nos obtenga de su Hijo las gracias necesarias en este tiempo de dificultad que el mundo atraviesa. Que Dios los bendiga. Y el Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española de América Latina, Central, América del Norte, España y demás fieles esparcidos por el mundo. Y ahora es el turno del monitor de lengua portuguesa. El monitor lleva al Papa los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de lengua portuguesa. Además, anuncia que al final de la audiencia se recitará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá la bendición apostólica a todos, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y ahora resume la catequesis en lengua portuguesa de esta mañana. É a respiração da fé, como se fosse um clamor que sai do coração daquele que crê e se confia a Deus. Como modelo desse clamor, podemos tomar a figura de Bartimeu, um pobre cego de Jericó, que um dia, ao escutar que Jesus passava, levanta a voz com toda a força clamando, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ainda que muitos o repreendessem pelo incômodo que assim lhes dava, Bartimeu não se cala, e a força da sua fé lhe abre as portas da misericórdia e salvação de Deus. De fato, a fé é semelhante a um clamor. É não se resignar diante de um sofrimento incompreensível. É a esperança de ser salvo. Por isso, a exemplo de Bartimeu, somos convidados a perseverar na oração, mesmo quando nos disserem que é inútil, na certeza de que Deus sempre escutará o clamor de quem implora humildemente a salvação, pois a humildade
é o fundamento da oração. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Cari amici, la preghiera Saludo cordialmente a los fieles de lengua portuguesa. Queridos amigos, la oración abre la puerta de nuestra vida a Dios y nos ayuda a salir de nosotros mismos para ser solidarios con los demás que están inmersos en la prueba. De esta manera, especialmente en este momento de pandemia, podemos llevarles consuelo, luz y esperanza. Que la bendición del Señor descienda sobre vosotros y vuestras familias. Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa. Queridos amigos, a oração abre a porta da nossa vida a Deus e nos ajuda. Y el monitor traduce las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, Brasil y Portugal. Sobretudo neste momento de pandemia, poderemos levar-lhes consolação, luz e esperança. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção do Senhor. Ahora es el turno del monitor en lengua árabe que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles de lengua árabe y hará un resumen de su catequesis centrada este miércoles 6 de mayo en el tema de la oración, un grito que sale del corazón del que cree y espera solo en Dios. El Papa reflexionó sobre el Evangelio de Marcos, que habla de Bartimeo, un hombre ciego que sentado en la orilla del camino y oyendo que Jesús estaba pasando por allí, no dudó en gritar, pidiéndole que se compadeciera de él y le devolviera la vista. لقداسة البابا فرانسيس. بدأ قداسة البابا اليوم سلسلة جديدة من التعليم المسيحي في موضوع الصلاة، فتوقف عند شخصية بارتيماوس الذي كان أعمى ومتسولا في مدينة أريحة. سمع بيسوع فانتظره. El pasaje evangélico de hoy nos ayuda a comprender, dijo el Papa, que la oración nace de la fe, brota de nuestro ser criaturas frágiles y necesitadas, de la continua sed de Dios que todos tenemos. Bartimeo nos enseña cómo orar, con humildad y perseverancia, confiando en el Señor y abandonándonos totalmente a su misericordia. لذا اعترف له يسوع بقوة إيمانه، ومن أجل إيمانه أعاد له بصره. وفي نهاية تعليمه قال قداسة البابا: إن في قلب كل إنسان صوتا يتوسل يخرج بشكل عفوي يسأل عن معنى وجودنا، خاصة عندما نجد أنفسنا في الظلام، غير أن عدم الإيمان يخنق هذا الصوت فينا ويبقينا صامتين بالرغم منا وبعيدين عن الله وعن طلب الرحمة، مع أن طبيعة الإنسان هي أن يصلي وأن يطلب، فهو المتوسل الدائم أمام الله وطالب رحمته تعالى لنفسه وللعالم كله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba que seguono questo incontro. Saludo a los fieles de lengua árabe que siguen este encuentro a través de los medios de comunicación social. Aprendamos de la oración del ciego Bartimeo a pedir ante todo la misericordia de Dios con insistencia y fe. Dejemos que el Señor nos muestre su misericordia en el modo en el cual lo considera adecuado para nuestra salvación. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y el monitor de lengua árabe traduce para los fieles el saludo del Papa. أن نطلب أولا رحمة الله بإلحاح وإيمان، فلنترك للرب أن يظهر رحمته علينا بالطريقة التي يراها هو مناسبة لخلاصنا. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر.
Y vamos llegando al final de esta audiencia general en la cual también el monitor de lengua polaca hará llegar el saludo al Papa Francisco de parte de la Iglesia en Polonia y hará la síntesis de la catequesis de hoy, centrada en la oración. Na zakończenie odmówimy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, a potem Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując dzieci, młodzież, a szczególnie osoby w podeszłym wieku, chore i Y el dotknięte. prelado anuncia que el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl katechez na temat modlitwy. Modlitwa jest oddechem wiary, jest jej najbardziej właściwym wyrazem. Jest wołaniem wychodzącym z serca tych, którzy wierzą i powierzają się Bogu. Zaczynamy od historii Bartymeusza, Y niewidomego żebraka. como les decía anteriormente, en la misa matutina celebrada y transmitida en vivo en la capilla de la Casa Santa Marta este miércoles de la cuarta semana de Pascua, el Papa Francisco pidió por todos aquellos que trabajan en los medios de comunicación. Oremos, dijo el Santo Padre hoy, por los hombres y mujeres que trabajan en los medios de comunicación. En este tiempo de pandemia arriesgan mucho y el trabajo es mucho. Que el Señor los ayude en este trabajo de transmitir siempre la verdad. En su homilía el pontífice invitó también a acoger la luz de Cristo y a dejarnos iluminar por su luz para vencer lo que nos tiene atados a la oscuridad, los vicios, la soberbia y el espíritu de mundanidad. Która przyciąga miłosierdzie i moc Boga. Wiara jest krzykiem, niewiara jest tłumieniem tego krzyku. Wiara jest protestem przeciwko żałosnemu stanowi, którego przyczyn nie rozumiemy. Niewiara jest poprzestawaniem na znoszeniu sytuacji, do której się dostosowaliśmy. Wiara jest nadzieją, że będziemy zbawieni. Niewiara jest przyzwyczajeniem się do gnębiącego nas zła. W sercu człowieka jest wciąż obecny głos błagający, silniejszy niż wszelkie argumenty przeciwne. Głos, który wypływa spontanicznie z refleksji nad sensem naszego pielgrzymowania tu na ziemi, zwłaszcza gdy znajdujemy się w mroku. Jezu, zmiłuj się nade mną. Jezu, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Saluto tutti i polacchi, cari fratelli e sorelle. Dopodomani celebrerete. Saludo a todos los polacos, queridos hermanos y hermanas. Pasado mañana celebrarán la solemnidad de San Estanislao, obispo y mártir, patrono de Polonia. Desde hace siglos, este gran santo permanece en la memoria y en la espiritualidad de los polacos como intrépido defensor de la fe, del orden moral y social, protector de los más débiles e indefensos, pastor listo para dar la vida por Cristo y por sus ovejas. Por su intercesión, recemos por la Iglesia en Polonia y por el pueblo polaco, para que, en la difícil situación mundial actual, causada por la pandemia y en todos los tiempos, puedan disfrutar de la bendición de Dios, de la paz y de la prosperidad. Los bendigo de corazón. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, pojutrze będziecie obchodzili... Y esta es la traducción del saludo del Papa a los fieles polacos, hecha por el monitor. Od wieków ten wielki święty pozostaje w pamięci i w duchowości Polaków jako nieugięty obrońca wiary, porządku moralnego i społecznego, opiekun najsłabszych i bezbronnych, pasterz gotowy oddać życie za Chrystusa i za swoje owce. Przez Jego wstawiennictwo módlmy się za Kościół w Polsce i za naród polski, aby w dzisiejszej trudnej sytuacji światowej spowodowanej pandemią i w każdym czasie mógł cieszyć się Bożym błogosławieństwem, pokojem i pomyślnością. Z serca Wam błogosławię.
Y por último, escucharemos los saludos de los fieles de lengua italiana. Desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale gratitudine e pregano per tutte le Los fieles de lengua italiana, Santo Padre, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. Specialmente ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. In occasione del 1° maggio ho ricevuto diversi messaggi riferiti al mondo del lavoro. El 1 de mayo he recibido diversos mensajes referidos al mundo del trabajo y a sus problemas. En particular, me llamó la atención aquel de los trabajadores agrícolas, entre los cuales hay muchos inmigrantes que trabajan en la campiña italiana. Lamentablemente, muchas veces son duramente explotados. Es cierto que hay crisis para todos, pero la dignidad de las personas debe ser siempre respetada. Por eso acojo el llamado de estos trabajadores y de todos los trabajadores explotados e invito a hacer que la crisis sea la oportunidad para volver a poner en el centro la dignidad de la persona y del trabajo. Dopodomani, venerdì 8 maggio, pasado mañana, viernes 8 de mayo, en el santuario de Pompeya se elevará la intensa oración de la súplica a Nuestra Señora del Rosario. Exhorto a todos a unirse espiritualmente a este acto popular de fe y devoción, para que por la intercesión de la Santísima Virgen el Señor conceda misericordia y paz a la Iglesia y al mundo entero. Saludo a los fieles de lengua italiana. Acabamos de empezar el mes de mayo, que la devoción popular cristiana consagra a la Madre del Señor. Les pido que se encomienden a ella, que bajo la cruz nos fue dada como madre. Dirijo un pensamiento especial a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos y a los recién casados. Pónganse con confianza bajo la maternal protección de María y estén seguros de que ella no les hará faltar su consuelo en la hora de la prueba. Que el Señor los bendiga y que la Virgen los proteja. Y fue el saludo del Papa a los fieles de lengua italiana. Y ahora rezamos el Padre Nuestro en latín. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu Sit El nomen Señor Domini esté con benedictum. ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. In nomine Domini. Nuestro auxilio viene del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y recibimos ahora la bendición del Papa. Y hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el Papa Francisco inició un nuevo ciclo de catequesis sobre la oración. La oración, dijo el Papa, nace de la fe, brota de nuestro ser criaturas frágiles y necesitadas, de la continua sed de Dios que todos tenemos. Bartimeo nos enseña cómo orar con humildad y perseverancia, confiando en el Señor y abandonándonos totalmente a su misericordia. Además, el Papa hizo un llamado por los trabajadores agrícolas,
Lamentablemente, muchas veces son duramente explotados, dijo el Santo Padre, e invitó a hacer que la crisis sea la oportunidad para volver a poner en el centro la dignidad de la persona y del trabajo. Y con estas palabras del Papa yo me despido. Para todos un saludo cordial de quien les habla, María Cecilia Mutual, en nombre de todos los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News. Nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.